Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Nos falta un punto por explicar, el apartado sobre el bautismo del Señor, sobre el bautismo de Jesús. Ayer explicábamos el punto 535 y 536 y nos falta el tercero, 537. Bien, como este tercer punto, y quisiéramos pues dedicar íntegramente el programa de hoy también al bautismo, como este tercer punto es breve, aprovecho el programa para hacer también una pequeña incursión por el libro, por el primer capítulo del libro de Jesús de Nazaret, que Benedicto XVI publicó en el año 2007, y en el primero de sus libros sobre Jesús de Nazaret, el primer capítulo precisamente está dedicado al bautismo de Jesús en el río Jordán, y hace afirmaciones muy interesantes que pienso que pueden complementar pues estas explicaciones que hemos venido dando sobre el misterio de fe que se encierra en este acontecimiento. ¿Cuáles son así? Voy a también leer algunas de las frases principales que dice el Papa en su libro. Vamos a ver, ¿cuáles son las aportaciones principales que hace el Papa al comentar el bautismo de Jesús en el río Jordán? Él, lógicamente, lo va comentando de los distintos evangelios, porque hay que decir que estamos hablando de un episodio que aparece en los 4 evangelios de una forma u otra. En el Evangelio de San Juan no aparece de una manera explícita el hecho, pero sí hay una referencia a las palabras de Juan Bautista que dice: he visto cómo se posó sobre Jesús la paloma, etcétera. Bien, o sea, que es decir que es un hecho, un acontecimiento narrado en los 4 evangelios, lo cual le da pues una gran importancia, una gran centralidad. Benedicto XVI en su libro dice que existe la posibilidad de que Juan el Bautista estuviese ligado a los esenios que los hemos conocido por esos hallazgos que tuvieron lugar después de la Segunda Guerra Mundial en las famosas cuevas del Qumran. Sabemos que teníamos noticia por una cierta literatura de la existencia de esas comunidades llamadas de los esenios, pero el hallazgo en el año 1948, si no me equivoco, de las cuevas del Qumran, pues permitió saber que allí existían comunidades monásticas donde también había, además de personas con esa consagración, también había convivencia de familias. O sea, por una parte eran comunidades monásticas, pero también había familias que convivían de una manera comunitaria y estaban como apartadas de la vida de Israel, queriendo conservar o queriendo preservar el espíritu de la espera de la llegada del Salvador. Se caracterizaban por tener muchas abluciones litúrgicas. Abluciones me refiero a la utilización del agua como un signo, como un rito de purificación interior. En las comunidades de los esenios existían como piscinas de inmersión, existían muchos ritos relacionados con la purificación a través del agua. Tenían rezos en común, pero se caracterizaban en gran medida por esas abluciones litúrgicas. Baños rituales, el baño en el agua. Allí tenemos excavaciones de cómo eran esa especie de piscinas que ellos utilizaban con un sentido de purificación, etcétera. Bueno, dice Benedicto XVI en su libro de Teología de Jesús de Nazaret que es posible que Juan Bautista viniese de ese contexto. Es posible. En cualquier caso, a nosotros lo que nos importa es la novedad de que Juan el Bautista presenta un bautismo, presenta ese signo con el agua, que está ligado en primer lugar a la renovación en el pensar y en el actuar. Porque dice, convertíos, comenzad una vida nueva. Hay una gran relación entre el cambio de vida que Juan Bautista pide
en el bautismo y la forma en la que Jesús comienza la predicación del reino de los cielos. Convertíos y crece en el Evangelio. También el bautismo de Juan Bautista, además de estar ligado a la renovación del pensar y el actuar, también está vinculado al anuncio del juicio de Dios. Preparaos para el juicio de Dios. Y también está ligado el bautismo de Juan Bautista al anuncio de la llegada del esperado de Israel. Es un bautismo para preparar el camino. En Marcos 1:2 dice: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. O sea que había una conciencia muy clara de que había que preparar el camino. Y bueno, y como digo, pues Juan Bautista, dentro de esa espiritualidad de Israel, pues parece ser como el resto de Israel que espera su llegada. Había una gran expectación y se puede decir que, bueno, pues por fin había un profeta cuya vida santa le acreditaba como tal, y Juan Bautista era un hombre considerado como santo por el testimonio de su vida, por la forma en la que él vivía, y así es considerado. Bien, pero hay una clara, al mismo tiempo que es una clara introducción a Jesucristo, hay una clara diferencia, ¿no? Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. El propio Juan Bautista está subrayando el hecho de que va a haber una diferencia esencial entre él y entre el bautismo de Jesucristo. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. El bautismo de Juan es un bautismo que significa, pero todavía no realiza. Sin embargo, el bautismo de Jesucristo es un bautismo que dona el don del Espíritu Santo. Otro detalle interesante, y que también señala el Papa Benedicto XVI en su libro, el hecho de que Juan pida la confesión de los pecados para recibir ese bautismo. A los que se acercaban allí les dice: confesad vuestros pecados. Es un signo, por lo tanto, el signo de la confesión de los pecados, un signo de humildad, de despojamiento del hombre viejo ligado al bautismo. Y digamos la simbología que tiene la confesión de los pecados unida a meterse en el agua, porque fijaros que allí uno confesaba en voz alta sus pecados y se metía en el agua. Bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bien, la inmersión en el agua, recuerda Benedicto XVI en su libro, es una evocación del agua como el lugar, como los océanos amenazantes que están como de alguna manera, bueno, pues fijaros lo que es un tsunami, etcétera, ¿no? Están como amenazando de tapar la tierra, ¿no? El agua que amenaza de tapar la tierra, lo que fue el diluvio universal. El agua, por lo tanto, tiene una simbología destructora. Bueno, confesar los pecados en voz alta y meterse en el agua es un significado de enterrar en el agua destructora nuestros pecados, para salir de ellos, ¿no? Y dice Benedicto XVI que claro, que el agua tiene un doble significado. Por una parte, los océanos han tenido en el Antiguo Testamento la imagen de el agua amenazante, pero los ríos han sido imagen de el agua vivificante, como el río Nilo o el río Jordán, que en sus crecidas, en la crecida del Nilo, del Jordán, hacen fecundas, ¿no?, las riberas del río. O sea que, por lo tanto, después de confesar en voz alta los pecados, Juan Bautista invitaba a adentrarse en el agua para que quedasen enterrados los pecados, para que de allí saliese, renaciese un hombre nuevo. Son signos que Juan Bautista hace, que solo van a tener cumplimiento cuando este bautismo no sea solo bautismo de agua, sino sea bautismo de
Espíritu Santo y de fuego. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Pero es muy interesante ver cómo, así como en el caso de la Eucaristía, Jesús instituyó la Eucaristía en un contexto de la cena judía, de la celebración de la Pascua, de la huida de Egipto, también Jesucristo instituye el sacramento del bautismo partiendo ya de una sensibilidad de lo que era el significado del agua que Juan Bautista había introducido, y posiblemente Juan Bautista había nacido en esas comunidades de los esenios que tenían también todo un ritual de la ablución con el agua, la purificación interior, etc. O sea, Jesucristo, no olvidemos que Él viene a dar como pleno cumplimiento a la esperanza de Israel. Y es muy difícil entender a Jesucristo sin conocer el Antiguo Testamento y sin conocer el contexto cultural y religioso del pueblo de Israel. Bueno, sigue adelante, ¿no?, en el libro de Benedicto XVI. Bien, aparece Jesucristo. Y el libro del Papa hace una interesante reflexión sobre ese forcejeo que lo recoge el Evangelio de San Mateo, ese forcejeo entre Juan Bautista y Jesús. Ese forcejeo, me refiero que Juan Bautista le dice: soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Él se resiste a tal cosa, ¿no? Y Jesús le dice: déjalo ahora, déjalo por ahora. Está bien que cumplamos así toda justicia. Y entonces Juan le permitió bautizarle. Pero vamos a ver, es que es muy interesante. El Papa verdaderamente es un gran exégeta. Yo cuando leo unos textos suyos, también homilías, pero sus libros, uno se admira profundamente de su capacidad de leer la Escritura y relacionarla con otros textos y ver esa mirada desde la tradición de la Iglesia, la Escritura, no tan rica. Este forcejeo: soy yo el que necesito que me bautices y cómo tú pretendes que te bautice yo, ¿no nos recuerda acaso? ¿No nos recuerda ese forcejeo que también tuvo Jesús con Pedro cuando él se disponía a hacer en la institución de la Eucaristía? Se disponía a hacer el lavatorio de los pies y Pedro le dice: ¿lavarme los pies tú a mí? Tú no me lavarás los pies a mí. Y entonces le dice Jesús: si no te lavo yo a ti los pies, no tienes parte conmigo. Y entonces dice: no, pues entonces no solo los pies, sino los pies y la cabeza, le dice Pedro, ¿no? Es curioso la similitud entre este forcejeo que hay entre Juan Bautista, que no entiende que Jesús vaya a ser bautizado por él, y ese Pedro que no entiende que Jesús le vaya a limpiar los pies. Dice: pero si sería yo el que tengo que limpiarle los pies a Jesús, si sería Jesús el que tiene que bautizarme a mí, ¿no? Hay una similitud verdaderamente elocuente, porque es como si se estuviese diciendo: para que tú seas mendigo, para que tú mendigues la gracia, primero te la mendiga Dios a ti. Algo así como pasó con la samaritana, que para que la samaritana llegase a pedirle a Jesús: dame de beber, dame de ese agua, primero Jesús empezó diciéndole a la samaritana: dame de beber. Le empezó él diciéndoselo para enseñarle a ella a pedirlo. Es curioso, digamos la pedagogía de la humildad, del abajamiento, de la kenosis que tiene Jesucristo en su forma de actuar. Él, haciéndose como de alguna manera portador o queriendo enseñar a los hombres a ser humildes y pedir la gracia, le dice a Juan Bautista: bautízame, cuando es obvio que él no lo necesitaba. Él no necesitaba que le perdonasen ningún pecado, ni él necesitaba que le hiciesen hijo de Dios, que lo era por naturaleza.
igual que tampoco Jesús, él no necesitaba el agua de aquella mujer, era ella la que necesitaba el agua de Jesús, pero él comienza pidiéndolo, porque él es un maestro, en cada momento nos está enseñando a pedir. Bueno, ese detalle que me parece muy aleccionador. En segundo lugar, el Papa Benedicto XVI, en su libro, en ese libro personal, que no es un libro magisterial, que es un libro de teología personal, pero obviamente no, pues tiene pues una gran autoridad al estar escrito por él, subraya la respuesta que le da Jesús a Juan Bautista en ese forcejeo. Dice: déjalo por ahora, déjalo ahora, está bien que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan lo permitió. Y dice el Papa que es curioso ese déjalo ahora o por ahora, que en griego dice arti, déjalo por ahora. Le llama la atención a Benedicto XVI ese término, porque obviamente ese por ahora está contrapuesto a que llegará el momento de la gloria. Este Cristo que ahora se pone de rodillas delante de ti, Pedro, y te lava los pies, este Cristo que ahora se pone ante Juan Bautista y le pide que le bautice él a Jesús, pues será él obviamente el que será servido por todos y será adorado por nosotros en la gloria, y será de él del quien recibamos la gracia. O sea, es como decir, ahora en este momento Dios ha querido tener esta forma humilde de presentarse ante nosotros, ha venido, digamos, humillado, pero un día vendrá en gloria. O sea, la diferencia entre las dos venidas de Jesucristo es que la primera ha venido oculto, en humildad, pero la segunda venida será en gloria. Por eso dice, déjalo por ahora, está bien que cumplamos así toda justicia. Pero la siguiente venida, la venida definitiva de Cristo, será en gloria, y entonces Él no ocultará su divinidad. Ahora sí la ha ocultado en la encarnación, en ese momento de comunicar el reino de Dios a nosotros. Ha querido ocultarse, no hacer alarde de su categoría de Dios. Déjalo por ahora. Y así subraya Benedicto XVI esa expresión misteriosa. Además de subrayar también este otro término, déjalo ahora, está bien que cumplamos así toda justicia. Dice Benedicto XVI que ese término justicia es la respuesta del hombre a la Torá, a la voluntad de Dios. Es decir, la justicia es el sí incondicional del hombre a la voluntad de Dios. Es decir, es la santidad. Está bien que cumplamos así toda justicia. Está bien, de esta manera digo yo que sí a la llamada de Dios, digo yo que sí a la voluntad de Dios de reparar los pecados de toda la humanidad. Tenemos un momento de... Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica en la explicación del apartado sobre el bautismo de Jesús. Y decía que, bueno, pues como tenemos hoy tiempo, porque solo nos queda un punto sobre este episodio, estoy echando mano de algunas explicaciones complementarias muy interesantes que se pueden extraer de lo que Benedicto XVI en su libro sobre Jesús de Nazaret dice sobre este episodio. Añado algunas más a las que he dicho antes. Dice Benedicto XVI que al final, obviamente, la forma de interpretar plenamente el episodio del bautismo de Jesús en el río Jordán es la interpretación y la comprensión desde la cruz y la resurrección. Jesús entra en el Jordán cargado con la culpa de la humanidad. Esta es una frase de Benedicto XVI en su libro. Entra en el Jordán cargado con la culpa de la humanidad. Y me ha parecido muy interesante una comparación que hace Benedicto XVI con la figura de Jonás. Para los que pues, no estén tan familiarizados con la figura de Jonás, les invitaría a leer el primer capítulo, que es muy, muy cortito, del libro de Jonás,
pues un profeta que fue enviado a Nínive por Yahvé. Él se resistió, no quería ir, y entonces cogió un barco para intentar escaparse, pero ese barco, al ponerse a navegar, pues Yahvé hizo que se desatase una gran tempestad para que el barco no pudiese navegar, porque él quería huir de la misión que Dios le había dado de ir a Nínive. Y entonces los que están en el barco se dan cuenta de que ese hombre que han cogido como polizón, pues debe de ser un hombre raro, porque les ha traído una especie de tormenta. Y entonces Jonás, viendo que la tormenta va a acabar con ese barco, él dijo a los marineros: tomadme y lanzadme al mar. Bueno, le tiran al mar, y entonces vino una gran calma, porque él se había dado cuenta que él tenía como que aplacar ese enfado o esa ira de Dios, porque estaba él queriendo huir de la voluntad de Dios de que fuese a Nínive, ¿no? Bueno, pues yo francamente no había oído nunca esta interpretación, esta comparación que hace el Papa con el episodio de Jonás. Y dice él que Jesús es el verdadero Jonás que dijo a los marineros: tomadme y lanzadme al mar. Es decir, interpreta el Papa, el bautismo es la aceptación de la muerte por los pecados de la humanidad. Fijaros, es la aceptación de la muerte, que está haciendo referencia a que hay una lucha interior, porque en Jonás había una lucha interior. Yahvé le decía: vete a Nínive a predicar la conversión de esa ciudad de pecadores, y él se resistía, porque decía: voy a ir a Nínive y no me van a hacer caso, me van a maltratar, También en Jesús había una lucha interior, por ejemplo, dice Lucas 1:50, con un bautismo tengo que ser aceptado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla, ¿no? Tiene la angustia de saber que tiene que entregarse, ¿no? Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa lucha de Jonás es una imagen de la lucha que Jesús tiene, porque su voluntad humana le repele de alguna manera ser entregado a la pasión, pero al mismo tiempo, por amor al Padre, él quiere y él acepta y él abraza la cruz por la redención de los pecados. Bueno, por eso digo que muy curiosamente el Papa compara, dice: Jesús es el verdadero Jonás que dijo a los marineros: tomadme y lanzadme al mar. Es el mismo el que se adentra en el río Jordán cargado con la culpa de la humanidad. Bien, y en segundo lugar, no sé ya, o tercero o cuarto, porque ya no los voy contando, añade Benedicto XVI en su libro, esa voz que se escuchó cuando Jesús se adentró en el río Jordán: este es mi Hijo amado. Esa especie de teofanía, de manifestación, es como un signo anticipado de la resurrección. O sea, es decir, la inmersión de Jesús en el río Jordán es imagen de su muerte. Cargado con los pecados de toda la humanidad, se adentra en el río. Fue crucificado. Y esa voz: este es mi Hijo amado, escuchadle, es como un signo anticipado de la resurrección. La resurrección es como una proclamación del Padre que dice: yo te amo, y mi amor es tan grande que te llama a la resurrección, porque la muerte no puede vencer el amor de Dios. Bien, y después de esta exégesis que hace Benedicto XVI, pues bueno, cabría hacer una aplicación a nuestro bautismo. Y la aplicación que hace nuestro bautismo Benedicto XVI es la siguiente, ¿no? Este punto de su anticipación de la muerte es para nosotros el punto de nuestra anticipación de la resurrección con él. A ver si explico esta frase de Benedicto XVI. Dice: de la misma forma en que el bautismo del río Jordán está como adelantando, anticipando para Jesús su muerte en la cruz,
También para nosotros el bautismo está como anticipando nuestra resurrección. El bautismo es como un nacer a una vida nueva, es como un adelanto de la resurrección. Sacramentalmente estamos recibiendo las arras de esa vida eterna que Dios nos quiere dar. El bautismo nos da el ser hijos de Dios. Vivir en el cielo será ser hijos de Dios, pero gozándolo y disfrutándolo plenamente, que ahora ya lo somos. El problema está que siéndolo no lo disfrutamos como debiéramos de disfrutarlo. Bueno, más detalles. También es muy interesante las enseñanzas que hace Benedicto XVI en su libro sobre comparando cuál es la tradición oriental con la nuestra, con la tradición occidental. Sabéis que la tradición oriental, el día del nacimiento de Jesús, en vez de celebrarse el 25 de diciembre, lo celebran el 6 de enero. O sea, el día de la adoración de los magos, celebran en Oriente en esa fecha el nacimiento de Jesús. Bueno, entre otras cosas hay que decir que los propios evangelios, cuando cuentan, ¿no?, cuando narran que los magos llegaron a adorar a Jesús, pues no dicen que si eran días más tarde, etcétera. O sea que también hay que decir que es una cuestión, pues, que no nos va en ella la vida, ¿no?, en ese tipo de dataciones. Pero bueno, lo interesante que dice el Papa es lo siguiente: que en Oriente el nacimiento de Jesús se celebra el 6 de enero y la Epifanía, o sea, la manifestación, la revelación de Dios ante el mundo, la Epifanía, que nosotros la celebramos el 6 de enero, ellos entienden por Epifanía el bautismo en el río Jordán, porque el bautismo del Jordán es también una epifanía. Es una epifanía, es una manifestación de decir: este es mi hijo amado, escuchadle. Claro, también es epifanía la adoración de los magos, porque vienen tres hombres de un pueblo pagano a adorar al Hijo de Dios. Bien, pero también es epifanía lo que ocurre en el río Jordán, porque allí públicamente, para todos los que estaban allí, que eran de todo tipo de pelaje, de todo tipo de gente, se dice: este es mi hijo amado, escuchadle. Bueno, y más detalles que da Benedicto XVI sobre la referencia a la tradición oriental, para cómo entender el bautismo en el río Jordán. Nos recuerda él que en la iconografía oriental el agua, o sea, ha solido ser representada el agua del Jordán como un sepulcro líquido. Si os fijáis en los cuadros orientales, cuando Jesús se adentra en las aguas, estas son representadas como si fuese un sepulcro líquido, como si se metiese al río, que las aguas forman una imagen de sepulcro, un sepulcro líquido, que es representación de el Hades. Es decir, leo un texto que Benedicto XVI pone explícitamente, ¿no? La entrada y la salida del agua son la representación del descenso al Hades, a los infiernos, y de la resurrección. Esto está afirmado por San Juan Crisóstomo y San Cirilo de Jerusalén, padres de la Iglesia, ¿no?, de los primeros siglos. La entrada y la salida del agua son representadas como el descenso al lugar de los muertos, al descenso a los infiernos y la resurrección. Estamos hablando de un signo, de un misterio, que sabéis que Jesucristo, cuando murió, dice, descendió al lugar de los infiernos. Y se entiende por ese misterio el hecho de que Jesucristo adelantase, quisiese adelantar el don de la redención y de la salvación a todos aquellos que habían venido al mundo antes que él y que, habiendo fallecido, estaban esperando la plena redención, a todas las almas del Antiguo Testamento que estaban esperando la redención, ¿no? Es por lo tanto Jesús que desciende al río Jordán, y esto
la liturgia oriental lo liga como una imagen de lo que luego Jesús hará cuando muera en el Calvario, de ese descenso al lugar de los muertos. Bueno, un texto oriental sobre el río Jordán dice: el Jordán se retiró ante el manto de Eliseo, las aguas se dividieron y se abrió un camino seco, como imagen auténtica del bautismo por el que avanzamos por el camino de la vida. Vamos a ver, otra imagen, igual que antes el Papa ha hecho la imagen de Jonás, o sea, ligando la imagen de Jesús a Jonás, ahora se liga la imagen de Jesús a Eliseo. Sabéis que en el Antiguo Testamento Eliseo cruzó el río Jordán, que con su manto golpeó el río Jordán, se abrieron las aguas se dividieron y él caminó por el Jordán, por un camino seco, como Moisés había hecho en el Mar Rojo, ¿no? Eliseo lo hizo en el Jordán. Bueno, pues tomando esta imagen, la liturgia oriental viene a decir: Jesús es el nuevo Eliseo, que lo que hace es abrir las aguas, o sea, al ser bautizado en el río Jordán, abre las aguas y nos pone un camino seco, bien trazado, para que podamos caminar por él hasta Dios. Otra imagen, pues, veis, de la liturgia oriental, que también a nosotros nos puede sorprender, porque hay que reconocer que nuestra cultura bíblica y litúrgica es bastante cortita, bastante corta, y bueno, y también hay que reconocer que la del Papa es bastante amplia, ¿no? Pero nos viene bien, el enriquecer las referencias litúrgicas, bíblicas y patrísticas sobre la imagen del bautismo. Perdón, antes he quedado un poco sin desarrollar lo que dice el Papa sobre el tema de la imagen de la inserción de Jesús en el agua como un sepulcro líquido, como si fuese descender a los infiernos, ¿no? Dice el Papa que ese descenso a los infiernos es la imagen de la casa del mal, de la lucha contra el poderoso que tiene prisionero al hombre. O sea, Jesús desciende al lugar de los muertos, quiere decir que desciende para librar al hombre de cualquier esclavitud a la que Satanás le pueda tener sometido. Dice el Papa: somos prisioneros de los poderes sin nombre que nos manipulan, y Cristo desciende al lugar de los muertos para redimirnos. Cristo asume toda la culpa del mundo, sufriéndola hasta el fondo. Esta es la interpretación, ¿no?, que hace el Papa sobre ese misterio del descenso al lugar de los muertos, que está prefigurado, según la liturgia oriental, está prefigurado en la inmersión de Jesús en el río Jordán. Bueno, tenemos un momento de reflexión. He repasado en este programa de hoy las aportaciones que hace Benedicto XVI en su capítulo sobre el bautismo de Jesús en el río Jordán, aportaciones pues muy ricas en imágenes patrísticas y en exégesis y en referencias litúrgicas orientales, de Oriente, etc. Leemos ahora el punto 537 del Catecismo, que es el que nos falta, y lo comentamos brevemente. Por el bautismo, el cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús, que anticipa en su bautismo su muerte y su resurrección. Debe entrar en este misterio de rebajamiento humilde y de arrepentimiento, descender al agua con Jesús para subir con él, renacer del agua y del Espíritu para convertirse en hijo amado del Padre y vivir una vida nueva. Dos textos, uno de San Gregorio Nacianceno, que dice: enterrémonos con Cristo por el bautismo, para resucitar con él. Descendamos con él, para ser ascendidos con él. Ascendamos con él, para ser glorificados con él. Y otro texto de San Hilario: todo lo que aconteció en Cristo
nos enseña que después del baño de agua, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros desde lo alto del cielo y que, adoptados por la voz del Padre, llegamos a ser hijos de Dios. Bueno, de alguna manera ya hemos adelantado, ¿no?, el significado de este punto en las explicaciones anteriores, pero es como la aplicación sacramental de todo lo que hemos visto en Cristo. O sea, el episodio del bautismo de Jesús en el río Jordán puede ser abordado desde la perspectiva cristológica de qué es ese acontecimiento para Cristo, y puede ser abordado desde la perspectiva sacramental de qué supone ese sacramento que Cristo está inaugurando para nosotros. Entonces, hay que decir que para nosotros el bautismo es una participación en la lucha transformadora del mundo que Jesús ha emprendido. Jesús ha emprendido como una lucha de transformación del mundo. Y se ha sido inmerso en las aguas del Jordán, queriendo enterrar el pecado del mundo para que nazca un mundo nuevo. Bueno, pues también nosotros participamos de esa lucha por la transformación del mundo. Para empezar, que cambie nuestro corazón. Es como rescatar nuestro corazón del poder del mal. Es que nuestro corazón esté habitado plenamente por el Espíritu del Señor. Que sea territorio reconquistado, por decirlo de alguna manera. Territorio reconquistado quiere decir donde el espíritu de Satanás no tenga lugar alguno y donde la inhabitación de Dios y donde el reino de Dios se establezca. O sea, eso que Jesús hizo en el río Jordán para redimir el mundo, nos lo vamos aplicando cada uno sacramentalmente. Utiliza una expresión que hemos hecho muy nuestra para explicar el bautismo, que es decir, nos convertimos en hijos en el Hijo. O sea, en Cristo participamos de su filiación. A eso se le llama ser hijos en el Hijo con mayúscula. Somos hijos en el Hijo. Es participar sacramentalmente de la realidad de Cristo, de su cristología, de su ser. Por eso en la fe cristiana el centro de todo es la cristología. Y de la cristología se deriva la moral, que será el estilo de vida de los que siguen a Jesús. Y de la cristología se derivan los sacramentos, que es participar de la vida de Cristo, de su gracia. Pero fijaros que la importancia de ser cristocéntricos a la hora de explicar las cosas. Y no ser, pues digamos, no poner la moral en el centro, ni poner, digamos, la liturgia en el centro. La liturgia, en la medida que Cristo es el centro, sí. La moral, en la medida que Cristo es el centro, sí. Etcétera, etcétera. En resumen, que lo que se quiere transmitir en este punto 537 es que nosotros asimilamos sacramentalmente lo acontecido en Cristo, en ese bautismo del río Jordán. Nuestros pecados son enterrados y resucitamos a una vida nueva. Por cierto, que el domingo de resurrección se lee una lectura que dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba. O sea, es decir, se nos invita a una vida resucitada con Cristo. Al bautizado se le invita a tener una vida resucitada, no una vida sepultada. Pues porque nos hemos bautizado y no nos hemos quedado debajo de las aguas, sino que hemos salido de ellas. Una vida resucitada y no sepultada, una vida en gracia. Una vida en gracia de Dios. Eso es lo que significa el bautismo. Morir con Cristo para resucitar con Él. Pero no únicamente morir con Cristo para resucitar con Él en el sentido de lo que nos acontecerá en las postrimerías, ¿no?, en el momento final de nuestra vida, sino adelantándolo ya sacramentalmente a lo que es
morir al pecado y vivir a la gracia. Es un adelanto de lo que luego es el misterio de las postrimerías, de morir con Cristo físicamente, entonces, para resucitar con Él a la vida eterna. Aquí el bautismo está adelantando, igual que adelantó la muerte y resurrección de Cristo, también el bautismo adelanta místicamente y sacramentalmente, adelanta lo que será nuestra muerte y resurrección. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917 La teofanía y la epifanía del Señor. ¿Qué diferencia es esa? De acuerdo, vamos a ver. Si no mal recuerdo, me parece que ayer hubo otro oyente que hizo la misma pregunta. Y bueno, estoy seguro que que algún teólogo, por supuesto que igual que nuestro querido Benedicto XVI, sería capaz de matizar más que un servidor, ¿no? Pero yo en mi entender, que vamos, que como digo, no es que sea yo ningún especialista, la palabra teofanía significa manifestación de Dios. Y la palabra epifanía es sinónima. Es sinónima, aunque tenga otra raíz. Es decir, estamos hablando de que ambas dos. Lo que pasa es que la palabra epifanía la hemos reservado más para el misterio del 6 de enero, para el misterio de la Epifanía, que es el Día de los Reyes Magos, pues porque se manifiesta a todos los pueblos de fuera. A todos los pueblos de fuera. Y la palabra teofanía, pues la reservamos no solo para el día 6 de enero. Por ejemplo, pues en el monte Tabor tuvo lugar una teofanía. Allí Dios se hizo escuchar, se hizo, vamos, ver incluso, no fue visible. La palabra epifanía la reservamos más para el 6 de enero y la palabra teofanía la solemos utilizar en un sentido más genérico, Dios que se manifiesta. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Bravo, aquí Ramón de la Tierra de San Francisco. Primero para darle gracias porque estuvo en la Basílica del Santo. Muy bien. Estuve un minuto hablando con usted. Muy bien. Por venir. Y le quería preguntar, pues, me he fijado yo, pues que hay mucha gente que va a misa todos los días. Y luego resulta que cuando llega el domingo, pues no van. Dicen, ay, como ha ido el sábado, y eso, pues eso, pues no, a mí no me parece bien. Pero el principal día el domingo. Y luego también, pues me he fijado que antes más, cuando íbamos a confesar, ahora que es el tiempo de las confesiones, pues cuando venían aquí a mi pueblo 5 o 6 curas, como vienen ahora, y lo primero que hacían los curas, confesarse unos con otros. Y eso, y ahora para que no se ve menos eso, porque a algunos les parece pues que los sacerdotes que no se confiesan, y también se confiesan, tienen que confesar, como todos. Y nada más. Vale, pues gracias por su llamada. Vamos a ver, la verdad es que yo no creo que sea mucha gente la que vaya a misa entre semana y luego el domingo no vaya a misa. Algún caso habrá, pero yo creo que eso será un poco raro. Ahora, otra cosa es que igual puede ser que alguien vaya a misa el sábado por la tarde y luego no vaya el domingo. Bueno, pues hay que decir que la Iglesia sí recomienda, ¿no? Pues que la Eucaristía, si puede ser, ¿no? sea el domingo. Pero bueno, si uno va de víspera, pues porque por motivos la Iglesia permitió que el cumplimiento dominical tuviese lugar también de víspera, pues para facilitarlo, y además también pues porque en la tradición litúrgica también las fiestas se comienzan a celebrar desde su víspera, o sea que es por facilitarlo, pero obviamente pues no tiene sentido que alguien vaya a misa entre semana. Bueno, no tiene sentido. Alguna razón muy grave tiene que haber para que justifique tal aparente contradicción de ir a misa entre semana y no ir a misa el domingo, que es justamente el día en el que Jesús pide que toda la comunidad se junte, ¿no? Porque es que sería un sentido demasiado individualista. Es que también la Eucaristía dominical es un momento de encuentro de la comunidad cristiana, de vernos todos unidos, y eso es un valor también añadido. Bien, creo que eso es. Y con respecto a que los sacerdotes en las celebraciones comunitarias se confiesen unos con otros, yo creo que suelen hacerlo. Lo que ocurre es que si, por ejemplo, van por los pueblos confesando,
y dicen, a ver, en tal pueblo las confesiones el lunes, en otro el martes, en otro el miércoles, en otro el jueves. Hombre, pues claro, como cada día van de un pueblo a otro, no se van a estar confesando todos los días, sino que el primer día que comienzan, pues se confiesan, y ya el segundo y el tercero, pues posiblemente, porque yo creo que los sacerdotes sí tienen o tenemos, ¿no?, la costumbre de, cuando vamos a ir a confesar a un pueblo, el visualizar también delante del pueblo de Dios que también nosotros somos los primeros que necesitamos ese don del cual hemos sido administradores. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Quería preguntar, ¿qué es mejor la expresión? Cuando se pide el Espíritu Santo, decir, envíenos al Padre, envíenos tu Espíritu, o danos el Espíritu Santo. Y después otra cosa, ¿qué es mejor decirnos danos, o derrama sobre nosotros, o envía el Espíritu Santo? Yo la verdad es que pienso que son sinónimas todas ellas, y no merece la pena hacerse como un problema por eso. Envíanos, derrama, mándanos, todas ellas además creo que se utilizan de una u otra forma en la liturgia. Aquí lo importante es que nosotros le unamos a las palabras una conciencia muy viva de que somos mendigos del Espíritu Santo, de que le necesitamos. Tendrá más valor no tanto el hecho de que sea una palabra u otra, sino lo que le va a dar valor a la petición es nuestra sed del Espíritu. Decíamos en un programa anterior que el Espíritu Santo se derrama en nosotros, pero también en proporción a nuestra sed de recibirles. Es como Dios no te da los dones sin que tú los acojas. Aquí lo importante, más que la palabra, envía, derrama o mándame, más que la palabra, lo importante es el deseo de recibirlo. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante, lo escuchamos. Soy Joaquina de Tenerife. Quería preguntarle una pregunta sobre la oración en el huerto. Me ha impresionado siempre ese misterio, ¿no?, en ese momento de angustia que el Señor vivió por nosotros. Quisiera preguntarle, en el Evangelio del domingo pasado decía que en su angustia fue escuchado, y pertenezco al grupo de vida ascendente de aquí de la parroquia, y debatimos el otro día ese tema, y bueno, hacemos muchas conclusiones, pero verdaderamente en el fondo no entendemos eso de que en el fondo fue escuchado, porque al final tuvo que vivir la agonía de su pasión y de su muerte. Gracias, en esta zona es muy escuchado, y que Dios le bendiga. Gracias a vosotros. Vamos a ver, cuando dice la Sagrada Escritura, en su angustia fue escuchado, y también dice, aprendió sufriendo a obedecer. Vamos a ver, quiere decir que la petición que Jesús le hacía al Padre no era una petición hecha, pues, bueno, ¿cómo voy a decir yo?, fuera de una batalla interior. No, había una batalla interior en el corazón de Cristo que era grande, porque él quería hacer la voluntad del Padre, pero tenía también una resistencia natural, la resistencia natural de alguien que sabe que tiene angustia ante la muerte. Jesús es un hombre con todas las consecuencias, su encarnación es totalmente real, por eso la aversión, la alergia, como queréis decir, lo que él tiene a la muerte, pues es como la podemos tener cualquiera de nosotros. Tiene muy poco que ver la imagen de este Jesús real, que suda sangre ante el pensamiento de que va a morir, tiene muy poco que ver con esas imágenes, pues orientalistas, ¿no?, orientales, que alguien ni sufre ni padece, que entran en un nirvana y entonces dicen, no hay dolor, yo no sufro, no siento, no padezco, me autoconcentro para no tiene nada que ver. La verdad es que el cristianismo es una religión encarnada, no desencarnada. Encarnada. Entonces creo que lo que nos está diciendo es que en la angustia de Cristo fue escuchado. ¿Por qué fue escuchado? Porque él quería hacer la voluntad del Padre, y el Padre le dio la gracia para poder decir sí. Porque Jesús lo que quería era lo que quisiese el Padre, y quería que el Padre le diese la gracia de poder cumplir la voluntad del Padre. Por tanto fue escuchado. Porque la petición de Jesús última no era que pase de mí este cáliz, sino que se haga tu voluntad.
Y entonces dame la gracia para hacer tu voluntad. Y dame la capacidad de decir que sí. Y el Padre se la dio. Y Jesús abrazó esa voluntad del Padre. Por lo tanto, en su angustia fue escuchado. Claro, fue escuchado. Porque él no quería otra cosa que lo que quisiese el Padre. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.